Esto fue entregado a Poncio Pilatos, gobernador de Judea, por los judíos. 2. En aquella época, Tito era un pequeño rey, que, bajo la dominación de Tiberio, mandaba en el país de Aquitania, y que había puesto su corte en una ciudad de Lidia, que se llama Burgidaya. 3. Y Tito tenía una llaga en el rostro, a causa de un cáncer que se le había declarado en la fosa nasal derecha, y presentaba la fisonomía desgarrada hasta el ojo. 4. Y un varón, llamado Natán, hijo de Naum, oriundo de Judea, y que era ismaelita, iba de país en país, y de mar en mar, y visitaba todas las extremidades de la tierra. 5. Y Natán fue enviado de Judea hacia el emperador Tiberio, a fin de llevarle el pacto concluido entre los judíos y la ciudad de Roma. 6. Tiberio era un insensato, lleno de fiebres y de úlceras, y con 7 géneros de lepra en su cuerpo. 7. Y Natán quería recalar lo antes posible en Roma. Pero sopló un viento del norte, que impidió su travesía, y que lo condujo al puerto de la ciudad de Lidia. 8. Al ver llegar el buque, Tito comprendió que procedía de Judea, y todos quedaron sorprendidos, y dijeron que jamás se había visto a un buque llegar de aquella comarca. 9. Y Tito ordenó a un piloto que fuese cerca del navegante, y que le preguntase quién era. Y él le contestó: soy Natán, hijo de Naum, de la raza de los ismaelitas, y estoy sometido, en Judea, a Poncio Pilatos. Y he sido enviado a Tiberio, emperador de los romanos, para llevarle el pacto hecho con Judea. Pero un gran viento se hizo sentir sobre el mar, y me ha conducido a un país que no conozco. 10. Y Tito dijo: si puedes encontrar algún remedio, sea un ungüento o una hierba, que haga desaparecer la llaga que tengo en el rostro, como ves, de modo que quede curado, y que recobre mi antigua salud, te daré grandes riquezas. 11. Y Natán repuso: no sé, ni nunca he sabido hallar eso que me pides. Pero, si hubieses vivido en Jerusalén, habrías encontrado a un profeta, elegido de Dios, que tenía por nombre Emmanuel, y que curaba al pueblo de sus pecados. Y fue su primer milagro transformar el agua en vino, en Caná de Galilea. Y con su palabra curaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos, y expulsaba a los demonios. Y resucitó 3 muertos, y salvó a una mujer sorprendida en delito de adulterio, y que los judíos habían condenado a ser lapidada. Y otra mujer, llamada Verónica, padecía de 12 años atrás un flujo de sangre, y, habiéndose aproximado a él por su espalda y tocado la franja de su vestidura, fue curada. Y con 5 panes y 5 peces alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y aún quedaron trozos bastantes para llenar 12 canastos. Y todas estas cosas y otras muchas se cumplieron antes de su pasión. Y, después de su resurrección, nosotros lo hemos visto en su forma carnal, como antes estaba. Curación milagrosa de Tito. 2:1. Y Tito preguntó: ¿cómo es que resucitó de entre los muertos, si estaba muerto también? Y dijo Natán, contestándole: él estuvo de cierto muerto, y prendido de la cruz, de la que fue descendido, y durante 3 días, permaneció en el sepulcro. Y resucitó luego de entre los muertos, y descendió a los infiernos, y libertó a los patriarcas, a los profetas y a todo el género humano. Y luego se apareció a sus discípulos, y comió con ellos, y ellos lo vieron subir al cielo. Y todo lo que digo es la verdad. Yo lo he visto con mis ojos, y toda la casa de Israel también. 2. Y dijo Tito: malaya tú, emperador Tiberio, lleno de úlceras y envuelto en lepra, pues que escándalo tal pasó bajo tu reinado, y pues que has hecho leyes tales en la Judea, en la tierra de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, donde se ha prendido y dado muerte al Rey y al soberano de todos los judíos, y no se lo ha dejado venir a nosotros, para curarme de la lepra, y librarme de mi enfermedad. Y, si esos judíos estuvieran ante mí, yo los mataría con mis propias manos, y los haría pender de cruces, pues que han destruido a mi Señor,
y mis ojos no han sido dignos de ver su faz. 3. Cuando Tito hubo hablado así, la llaga de su rostro desapareció, y se encontró perfectamente curado. Y cuantos enfermos estaban presentes fueron curados al mismo tiempo. 4. Y Tito, con todo el pueblo, exclamó en alta voz: mi Dios y mi Rey, tú, a quien nunca he visto, y que me has curado, dispón que yo vaya por el mar a la tierra donde naciste, a fin de que tome venganza de tus enemigos, y ayude, Señor, a destruirlos y vengar tu muerte, y entrégalos en mis manos. 5. Y cuando hubo hablado así, se hizo bautizar, para lo cual llamó a Nathan y le dijo: ¿cómo has visto tú bautizar a los que creen en el Cristo? Ven a mí, y bautízame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo creo firmemente, con todo mi corazón y con toda mi alma, en nuestro Señor Jesucristo, porque no hay en el mundo otro que me haya creado, y que me haya curado. 6. Y cuando hubo dicho esto, envió emisarios a Vespasiano, pidiéndole que viniese a toda prisa con soldados muy valerosos y bien equipados para la guerra. 7. Y Vespasiano, con 5,000 hombres armados, fue a juntarse a Tito. Y, cuando hubieron llegado a la ciudad de Lidia, preguntó a Tito: ¿por qué me has hecho venir? Y Tito contestó: sabe que Jesús ha venido al mundo, que nació en Judea en un lugar que se llama Betlehem, y que fue entregado a los judíos, y azotado y crucificado en el Calvario. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos, y sus discípulos lo vieron en la misma cama en que había nacido, y se manifestó a ellos, que creyeron en él. Y nosotros queremos ser discípulos suyos. Vamos, y destruyamos a sus enemigos, para que se sepa que nada es comparable a Dios nuestro Señor sobre la faz de la tierra. Venganza de Tito y de Vespasiano. 3:1. Y, habiendo celebrado consejo, salieron de la ciudad de Lidia, que se llama Bulgidaya, y entraron en los buques, y llegaron a Jerusalén y atacaron el reino de los judíos, y comenzaron a destruirlo. Y, oyendo los reyes de los judíos las depredaciones que hacían, tuvieron gran pavor y se turbaron extremadamente. 2. Entonces Arquelao se turbó en su discurso, y dijo a su hijo: hijo mío, recibe mi reino y dirígelo, y aconséjate con los demás reyes que existen en la tierra de Judá, para que podáis escapar de vuestros enemigos. 3. Y cuando hubo hablado así, sacó su espada, e inclinándose hacia abajo, se clavó en el pecho su aguda punta, y murió. 4. Y su hijo se unió a los otros reyes que estaban bajo su jerarquía, y celebraron consejo, y fueron a Jerusalén con los jefes de aquellos que en dicho consejo se hallaban, y allí estuvieron 7 años. 5. Y Tito y Vespasiano tomaron el acuerdo de bloquear la ciudad, y lo hicieron. Y, cuando pasaron 7 años, el hambre se hizo extremada, y los sitiados, faltos de pan, comenzaron a comer tierra. 6. Y los soldados, que obedecían a 4 reyes, se reunieron entre sí y dijeron: ¿no hemos de morir? ¿Qué hará Dios por nosotros, y qué nos importa la vida, ya que los romanos han venido a tomar nuestro país, y a destruir nuestra nación? Preferible es que nos matemos unos a otros a que los romanos puedan decir que nos han dado ellos la muerte, y que han logrado plena victoria sobre nosotros. 7. Y sacaron sus espadas, y se hirieron, y así murieron 12,000 de aquellos hombres. Y los cadáveres extendieron una gran infección por toda la ciudad. 8. Y los reyes sintieron un espanto de muerte, y no podían soportar el hedor de los cadáveres, ni sepultarlos, ni arrojarlos fuera de la ciudad. 9. Y dijeron: ¿qué hemos de hacer? Hemos entregado el Cristo a la muerte, y ahora somos entregados a la muerte nosotros. Humillemos nuestras cabezas, y demos a los romanos las llaves de la ciudad, puesto que Dios nos ha entregado a la muerte. 10. Y subieron a las murallas, y dijeron a gran voz a Tito y a Vespasiano: recibid las llaves de la ciudad, que os son donadas por el Mesías, a quien llaman el Cristo. 11. Y se pusieron en manos de Tito y Vespasiano, diciéndoles: juzgadnos, pues que nosotros hemos juzgado al Cristo,
y lo hemos llevado a la muerte sin motivo ninguno. 12. Y Tito y Vespasiano hicieron lapidar a parte de ellos, y a otros los crucificaron, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, y los hirieron a lanzadas. 13. Y vendieron a otros como esclavos y se repartieron a los demás, haciendo 4 divisiones, como ellos con las vestiduras del Señor. 14. Y Tito y Vespasiano dijeron: ellos vendieron a Cristo por 30 dineros de plata, y nosotros venderemos 30 de ellos por un solo denario. Y lo hicieron así, y luego tomaron Jerusalén y todas las tierras de Judea. 15. Y empezaron a buscar la faz de Cristo. Y hallaron a una mujer, llamada Verónica, que la tenía. 16. Y apresaron a Pilatos, y lo pusieron en prisión, encargando a 4 piquetes de 11 soldados cada uno que lo guardaran y vigilaran la puerta de su encierro. 17. Y mandaron emisarios a Tiberio, emperador de Roma, pidiéndole que les enviase a Velociano. 18. Y Tiberio le dijo: toma cuanto sea preciso para andar por el mar, y baja a Judea, y busca a uno de los discípulos de aquel que se llamaba el Cristo y el Señor, para que venga a mí, en nombre de su Dios, me cure de la lepra y de las enfermedades, que me afligen cada día más, y de las llagas, que cada día me atormentan más vivamente. Y lleva contra los reyes de los judíos que están sometidos a mi imperio todas tus fuerzas y terribles máquinas de guerra, y condénalos a muerte, ya que ellos han matado a Jesucristo, nuestro Señor. Y si encuentras un hombre que me pueda curar de mi enfermedad, yo creeré en Cristo, Hijo de Dios, y me haré bautizar en su nombre. 19. Y Velociano dijo: Señor emperador, si yo encuentro un hombre que pueda ayudarnos, y libertarnos de las enfermedades, ¿qué recompensa le prometeré? Y dijo Tiberio: yo le donaré la mitad de mi imperio, y él la tendrá en sus manos. 20. Y Velociano se puso en camino y, tomando un buque, se dio a la vela, y navegó a través del mar. Y estuvo en el mar 1 año y 7 días, después de cuyo plazo llegó a Jerusalén. 21. Y ordenó que ciertos judíos vinieran a rendirle homenaje, y procuró informarse con cuidado de los actos de nuestro Señor Jesucristo. 22. Y José de Arimatea y Nicodemo se reunieron allí. Y dijo Nicodemo: yo lo he visto, y sé que verdaderamente era el Salvador del mundo. Y dijo José: y yo lo he descendido de la cruz, y lo he puesto en un sepulcro reciente, que había sido tallado en la roca, y los judíos me tuvieron encerrado el día de Pascua hasta la tarde, y mientras yo estaba preso, la casa fue sostenida por los 4 rincones, y yo vi al Señor Jesucristo resplandeciendo con una luz como la de las estrellas. Y caí por tierra lleno de terror. 23. Y él me dijo: mírame, soy Jesús, a quien tú has enterrado en su tumba. Y yo le dije: muéstrame el sepulcro en que yo te he colocado. Y Jesús, tomando mi mano con la suya derecha, me condujo al lugar en que yo lo había depositado. 24. Y vino la mujer llamada Verónica, y dijo: yo, entre la multitud, toqué la franja de su vestido, porque padecía desde 12 años antes un flujo de sangre, y me curé. Y entonces Velociano dijo a Pilatos, impío y cruel: ¿por qué has hecho morir al Hijo de Dios? 25. Y Pilatos respondió: las gentes de la nación y los pontífices Anás y Caifás me lo habían entregado. Y dijo Velociano: impío y cruel, mereces la muerte y una pena severa. Y lo hizo entrar de nuevo en la prisión. 26. Y Velociano preguntó por el rostro o la faz del Salvador. Y cuantos allí estaban dijeron: la mujer que se llama Verónica es la que tiene en su casa la faz del Salvador. 27. Y él ordenó que la condujesen ante sí. Y le preguntó: ¿tienes la faz del Salvador en tu casa? Y ella lo negó. 28. Y Velociano ordenó que se le diese tormento hasta que entregase la imagen del Señor. Y, cediendo a la violencia, Verónica dijo: yo la tengo en un lienzo, y la adoro a diario. Y diciéndole Velociano: muéstramela, ella mostró el rostro del Señor. 29. Y viéndola, Velociano se posternó en tierra y,
con fe sincera y corazón encendido, la tomó, la envolvió en una tela dorada, la cerró en una caja y la selló con su anillo. E hizo un juramento, por el Dios vivo y por la salud del César, que no verá su faz nadie hasta que vea yo la de mi señor, Tiberio. 30 Cuando hubo hablado así, los jefes de la Judea tomaron a Pilatos para conducirlo a un puerto de mar. Y Velociano, con el rostro del Señor, y seguido de todos sus discípulos y satélites, se embarcó el mismo día. 31 Y Verónica abandonó, por el amor de Cristo, cuanto poseía, y siguió a Velociano. Y él le dijo: Mujer, ¿qué buscas o qué quieres? 32 Y ella contestó: Busco la faz de nuestro Señor Jesucristo, que me ha iluminado no por mis merecimientos, sino por su piadosa misericordia. Devuélveme la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque me mata el dolor de no tenerla. Si no me la devuelves, yo no te abandonaré hasta que no vea dónde la has depositado, pues quiero, miserable de mí, servirla todos los días de mi vida. Porque creo que es mi Redentor, y que vive en la eternidad. 33 Y Velociano ordenó que se admitiese a Verónica con él en el buque. Y, desplegando las velas, comenzaron a navegar en el nombre del Señor y avanzaron a través del mar. Y Tito y Vespasiano habían quedado en Judea sometiendo el país a su dominación. 34 Pasado un año, Velociano llegó a la ciudad de Roma. Y orientó su barco hacia el río que llaman el Tíber, y entró en ella. Y despachó un emisario a su señor el emperador Tiberio, para anunciarle su feliz llegada. Conversión de Tiberio. Diono y Tiberio, oyendo al emisario, fue invadido de extremada alegría, y ordenó que Velociano se presentara ante él. 2 Y le dijo a Velociano: ¿Cómo has venido, y qué has visto en el país de Judea, que concierna al Señor Cristo y a sus discípulos? Indícame cómo debo curarme de la lepra, y yo pondré todo mi imperio en tu poder y en el suyo. 3 Y Velociano dijo: Mi señor y emperador, yo he encontrado en Judea a tus servidores Tito y Vespasiano, temerosos del Señor, y están curados de sus úlceras y dolencias. Y he hallado que, por orden de Tito, todos los príncipes y soberanos de la Judea habían sido crucificados. Anás y Caifás han sido lapidados. Y a Pilatos yo mismo lo he enviado a Damasco, encadenado y prisionero bajo una buena guardia. Y me he informado de que los detestables judíos hirieron a Jesús con espadas y con palos, y que lo hicieron crucificar, a él, que vino a salvarnos. Y José de Arimatea y Nicodemo vinieron llevando aceite de olivar y mirra, con un peso de cerca de 100 libras, para ungir el cuerpo de Jesús, y lo descendieron y lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, y se mostró a sus discípulos en la misma envoltura carnal en que había nacido. Y 40 días más tarde lo vieron elevarse al cielo. Y Jesús hizo muchos milagros antes de su pasión y después de ella. Cambió el agua en vino, curó leprosos, resucitó muertos, hizo ver a los ciegos y oír a los sordos, sanó paralíticos, expulsó demonios, y devolvió el habla a los mudos. Y resucitó a Lázaro, que llevaba muerto y sepultado 40 días, y curó a Verónica, que sufría de 12 años antes un flujo de sangre, y que tocó el borde de su vestidura. Y plugo al Señor de los cielos que el Hijo de Dios, que ha sido enviado a este mundo y ha muerto sobre la tierra, enviase a un ángel, y diese órdenes a Tito y a Vespasiano, a quienes yo he conocido aquí mismo, donde está tu trono. Y plugo a Dios Todopoderoso que ellos fuesen a Judea y a Jerusalén, y apresasen a sus altos dignatarios, y los sometiesen a juicio, como ellos habían hecho a Jesús. 4 Y Vespasiano dijo: ¿Qué haremos de los que quedan? Y Tito repuso: Ellos han crucificado a nuestro Señor sobre un madero verde, y lo han herido con una lanza. Colguémoslos nosotros de un madero seco, e hirámoslos con una lanza. Y así lo hicieron. Pero dijo Vespasiano: ¿Qué haremos con los que quedan aún? Y respondió Tito:
Ellos dividieron en 4 partes la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Apresémoslos nosotros, y dividámoslos en 4 partes, una para ti, otra para mí, otra para tus soldados y otra para mis hijos. Y lo hicieron así. Y dijo Vespasiano, ¿qué haremos con los que quedan aún? Y Tito respondió, los judíos vendieron a nuestro Señor por 30 monedas de plata. Y lo hicieron de esa guisa. 5. Y prendieron a Pilatos, y me lo entregaron, y yo lo encerré en una prisión en Damasco. Y puse 4 centuriones para guardarlo. Y enviaron comisarios para buscar con gran interés el rostro del Señor, y encontraron una mujer llamada Verónica, que poseía la efigie del Señor. 6. Y el emperador Tiberio dijo a Velociano, ¿dónde tienes esa efigie? Y contestó Velociano, la tengo en un lienzo de tela de oro, envuelta en un manto. Y el emperador Tiberio le dijo, extiéndela ante mí, para que yo me ponga de hinojos, y la adore en tierra. 7. Y Velociano desplegó su manto, que envolvía la tela de oro en que iba la imagen del Señor. Y el emperador Tiberio la vio. 8. Y adoró con ferviente corazón la imagen del Señor, y su carne curó, y fue como la de un niño pequeño. Y todos los ciegos, los leprosos, los cojos, los mudos, los sordomudos y cuantos sufrían distintas enfermedades fueron curados y librados de sus males. 9. Y el emperador Tiberio, con la cabeza baja y dobladas las rodillas, exclamó, feliz el vientre que te ha llevado y el seno que te ha nutrido. Y se dirigió al Señor, con gemidos y lágrimas, diciendo, Dios del cielo y de la tierra, no permitas que yo peque, sino confirma mi alma y mi cuerpo, y llévame a tu reino, que yo pondré siempre toda mi confianza en tu nombre. Líbrame de todos mis males como libraste a los 3 jóvenes hebreos de los suyos en un horno ardiente. 10. Y el emperador Tiberio preguntó a Velociano, ¿has visto hombres que hayan conocido al Cristo? Y Velociano repuso, los he visto. Y Tiberio dijo, ¿has preguntado cómo se bautiza a los creyentes en Jesús? 11. Y Velociano le dijo, Señor, tenemos aquí uno de los discípulos del Cristo. Y Tiberio ordenó que Nathan viniese a él. Y Nathan vino, y lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 12. Y cuando el emperador Tiberio se halló curado de todos sus males, subió a su trono y dijo, bendito seas, Señor, Dios omnipotente y digno de alabanza, tú, que me has libertado de la muerte, y que me has purificado de todas mis miserias, porque yo he pecado mucho en tu presencia, y no soy digno de ver tu faz. Y así el emperador Tiberio fue instruido plenamente, y creyó con sinceridad en todos los artículos de la fe. Nos dice muchas cosas maravillosas sobre Jesús. Como resultado, aman a Jesús, lo honran y creen en él. De hecho, ningún musulmán puede ser musulmán a menos que crea en Jesús, la paz sea con él. El Corán dice que Jesús nació de una virgen, que habló cuando aún era un bebé, que curó a los ciegos y al leproso con el permiso de Dios y que resucitó a los muertos con el permiso de Dios. ¿Cuál es entonces el significado de estos milagros? Primero, el nacimiento virginal. Dios demuestra su poder para crear en todos los sentidos. Dios creó a todos los que conocemos a partir de un hombre y una mujer. Pero ¿qué hay de Adán, sobre quién sea la paz? Dios no lo creó ni de un hombre ni de una mujer. Y Eva de solo un hombre, pero no una mujer. Y, finalmente, para completar el cuadro, Dios creó a Jesús de una mujer, pero no de un hombre. ¿Qué pasa con los otros milagros? Estos debían mostrar que Jesús no actuaba en su propio nombre, sino que contaba con el respaldo de Dios. El Corán especifica que estos milagros fueron realizados con el permiso de Dios. Esto se puede comparar con el libro de los Hechos en la Biblia, capítulo 2, versículo 22, donde dice que los milagros fueron hechos por Dios para mostrar que aprobaba a Jesús. Además, tenga en cuenta que en el Evangelio de Juan se registra que Jesús mismo dijo, no puedo hacer nada por mi propia cuenta,
5:30. Los milagros, por tanto, no fueron hechos por su propia autoridad, sino por la autoridad de Dios. ¿Qué enseñó Jesús? El Corán nos dice que Jesús vino a enseñar el mismo mensaje básico que enseñaron los profetas anteriores de Dios, que debemos evitar todo Dios falso y adorar solo al único Dios verdadero. Jesús enseñó que Él es el siervo y mensajero de ese único Dios verdadero, el Dios de Abraham. Estas enseñanzas coránicas se pueden comparar con la Biblia. Marcos 10:18, Mateo 26:39, Juan 14:28, 17:3 y 20:17, donde Jesús enseña que aquel a quien adoraba es el único Dios verdadero. Véase también Mateo 12:18, Hechos 3:13 y 4:27, donde encontramos que sus discípulos lo conocían como siervo de Dios. El Corán nos dice que algunos de los israelitas rechazaron a Jesús y conspiraron para matarlo, pero Dios rescató a Jesús y lo resucitó hacia sí mismo. Dios hará que Jesús descienda nuevamente, momento en el cual Jesús confirmará sus verdaderas enseñanzas y todos creerán en él tal como es y como el Corán enseña sobre él. Jesús, la descripción del Mesías en el Corán. Jesús es el Mesías. Él es palabra de Dios y espíritu de él. Es honrado en este mundo y en el más allá, y es uno de los que se acercan más a Dios. Jesús fue un hombre que habló la verdad que escuchó de Dios. Esto se puede comparar con el Evangelio donde, según Juan, Jesús dice a los israelitas: «¿Estáis decididos a matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios?» Juan anterior, véase la edición cristianas. Se demostró que el término Hijo de Dios tiene su origen en el Antiguo Testamento y significa a alguien que está afiliado a Dios o a la divinidad. En cuanto a su uso con Jesús, él mismo explicó que solo significaba que era un hijo de Dios metafórico y no divino y literal, Juan 10, 34-36. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no están informados o se oponen a esta interpretación puramente monoteísta. El Sagrado Corán fue enviado por Dios en parte para aclarar este malentendido. El Corán afirma: el Corán explica a los hijos de Israel la mayoría de aquello en lo que disputan. En verdad, es una guía y una misericordia para los creyentes. 1. Cada vez que un pueblo pierde el rumbo, Dios envía un profeta para reiterar las enseñanzas olvidadas o ignoradas de Dios que se encuentran en sus escrituras reveladas y para guiarlos más allá en su comprensión de los asuntos divinos. El Corán afirma: participaba de la misma suerte moral, por lo que Allah suscitó profetas como portadores de la buena nueva y como anunciadores, e hizo bajar con ellos el libro que contenía la verdad, para poder juzgar entre los hombres sobre aquello en lo que diferían. Pero ahora han comenzado a diferir en cuanto al libro, y nadie mostró divergencias respecto a él excepto aquellos a quienes se les entregó, después de que les llegaron signos claros, solo por envidia entre unos y otros. Ahora Allah, con su mandamiento, ha guiado a los creyentes a la verdad respecto a aquello en que los descreídos diferían, y Allah guía a quien le place por el camino recto. 2. Ese monoteísmo puro, que solo se comprendió tras un cuidadoso análisis de las enseñanzas fundamentales de la Biblia y una evasión de las muchas interpretaciones incorrectas popularizadas en el mundo cristiano, fue expresado de forma cristalina por Dios a través del Islam. El significado de Hijo de Dios según el Islam. Jesús, es un profeta respetado en el Islam. El Corán menciona su historia a partir de su abuela, que dedicó la vida de su hija, María, al camino de Dios. Jesús, nació milagrosamente de la Virgen María, Era el Mesías esperado por los judíos, y su mensaje era fundamentalmente monoteísta y se basaba en la Torá. Hizo muchos milagros, fue rechazado por el clero judío y crucificado por las autoridades. Sin embargo, sobrevivió a la crucifixión, y a partir de entonces abandonó la zona de Judea para predicar su mensaje entre las tribus perdidas de la casa de Israel. Finalmente llegó y se estableció en Cachemira, donde fue finalmente enterrado. Aunque el Corán no se refiere a Jesús, como Hijo de Dios,
no niega que el término pueda utilizarse legítimamente de forma metafórica para los siervos de Dios. En un versículo, el Corán declara que las personas a las que se considera hijos de Dios no deben entenderse como divinas, sino que son simplemente sus siervos honrados. Ellos dicen, el Dios clemente ha tomado un hijo. Santo es Él, ellos no son más que siervos honorables. 3. En otro lugar, dice a los musulmanes que recuerden a Dios como a sus padres, o incluso más. Celebrad las alabanzas de Alá como lo hacéis con las alabanzas de vuestros padres, o aún más. 4. El santo profeta, Sa, se refirió en una ocasión a la creación de Dios como los hijos de Dios, en el sentido de que Dios cuida de ellos como lo haría un padre con su hijo. Hazrat Anas, Ra, relata que el mensajero, Sa, de Dios declaró: la creación de Dios es su progenie, y los más queridos por Dios son los que son más útiles para su progenie. 5. Así pues, el Corán y los dichos de la profeta no rechazan de plano el uso del término hijo de Dios de forma metafórica y monoteísta. Sin embargo, no es un término de uso común en comparación con otros, como siervo y esclavo, amo de Dios. Esto se debe quizás a los muchos malentendidos que podrían surgir por un uso liberal del término hijo de Dios, como demuestra claramente el cristianismo. Su Santidad Mirza Ghulam Ahmad As, 1835 a 1908, fue el Mesías divinamente designado y el reformador de la época. Una de sus responsabilidades fue explicar la verdad que rodea a la persona de Jesús, As, para lo cual escribió cientos de páginas y redactó muchas ideas profundas. En su libro Hakikatul Wahy explica el uso metafórico y monoteísta del término hijo o hijos de Dios. Los que se pierden en Dios son llamados hijos de Dios. Sin embargo, esto no significa que sean literalmente hijos de Dios. Sería una blasfemia decir eso, porque Dios es santo y no tiene hijos. Pero se les ha llamado hijos de Dios solo como una forma de hablar, ya que, como un niño inocente, siguen recordando a Dios con el máximo celo. Indicando la misma estación espiritual, el Sagrado Corán dice: lo que significa que recuerda a Dios con tanto amor y compasión de corazón como un niño recuerda a su padre. Por eso, en las escrituras de todos los pueblos se ha dirigido a Dios como Abe o Pita, que significa padre. Hablando en sentido figurado, Dios también se parece a una madre, al igual que una madre cría a su hijo en el vientre, los amados de Dios se nutren en el regazo del amor de Dios. Se les concede un cuerpo santo a partir de un origen sucio. Por eso los auliyá, amigos de Dios, son llamados por los místicos hijos de Dios. Es solo una forma de hablar. Por lo demás, Dios no tiene hijos, y Dios es. Él no engendra, ni es engendrado. 6. En su libro Taudí Maram, explica el proceso espiritual por el cual uno se convierte en parte de la progenie de Dios a través del Espíritu Santo. Si preguntas en qué consiste exactamente la cualidad y el poder espiritual en que nos parecemos los dos y el Mesías hijo de María y mi propio y humilde ser, la respuesta es que se trata de una cualidad global con la que han sido dotadas las sensibilidades espirituales de los dos. En un extremo, la cadena se extiende profundamente hacia abajo y en el otro, llega a lo alto. El descenso significa la extrema angustia y preocupación por el bien de las criaturas de Dios. Refuerza los ya estrechos y fuertes lazos que existen entre el mensajero de Dios y sus devotos discípulos, y transmite la vitalidad espiritual inherente a la santa persona del mensajero a todas las verdes y vibrantes ramas. El viaje hacia arriba simboliza el amor superior, que está arraigado en una fe fuerte. Dios quiere que el amor brote primero en el corazón del adorador y que luego atraiga el amor del Todopoderoso mismo. Cuando los dos amores se encuentran cada uno funcionando como la contraparte masculina y femenina, dan a luz una fuerte comunión e intensa afinidad entre el Creador y lo creado. Las llamas ardientes del amor divino encienden la leña seca del amor humano,
dando lugar a un tercer fenómeno conocido como Ruhul Qudus. Se considera que el nacimiento espiritual del hombre en este nivel tiene lugar cuando Dios Todopoderoso quiere especialmente que nazca ese amor. Hablando en sentido figurado, no sería erróneo decir que este espíritu, saturado como está del amor de Dios, concede un nuevo nacimiento al alma humana que, por voluntad de Dios, está ahora llena de su amor. Por eso, este espíritu cargado de amor, también en sentido figurado, es como un vástago del Espíritu Divino, el autor de este amor. Puesto que Ruhul Qudus nace en el corazón humano como resultado de la unión de las dos almas, podemos decir que es como un hijo para ambas. Esta es, en efecto, la Santa Trinidad, que es el acompañamiento necesario del amor en este nivel y que los impuros de corazón han malinterpretado politeísticamente. Han tratado de equiparar una minúscula partícula de mera posibilidad que es tan autonegadora e irreal, con el Dios Supremo autoexistente. 7. Es decir, una vez que uno recibe el Espíritu Santo, puede ser calificado de Hijo de Dios. En el 5:19 del Corán, Dios afirma que los judíos y los cristianos dicen ser hijos de Dios, pero rechaza la aplicación del término en su caso, afirmando en cambio que están bajo su castigo. Los judíos y los cristianos dicen, somos hijos de Alá y sus predilectos. Diles, ¿por qué, pues, Él os castiga por vuestros pecados? No, solo sois seres humanos de entre los creados por Él. Y Él perdona a quien le place y castiga a quien desea, pues a Alá pertenecen el reino de los cielos, la tierra y cuanto hay entre ellos, y a Él habrán de volver. 8. Aquí el Corán no afirma que su pretensión de ser hijos de Dios sea intrínsecamente blasfema, sino que solo rechaza que se les pueda aplicar ese término. Dios afirma que si fueran realmente hijos de Dios, no estarían sufriendo su castigo. En este caso, el término se ha utilizado simbólicamente para designar a aquellos que hacen la voluntad de Dios y así, en cierto sentido, se convierten en sus hijos adoptivos y amados y, a partir de entonces, disfrutan de sus bendiciones. Aquellos que se encuentran bajo el castigo de Dios no pueden ser considerados como sus hijos. El Mesías prometido, afirma en su libro Hakikatul Wahyi. Los judíos también han sido citados en el Sagrado Corán diciendo, somos hijos de Dios y sus amados. En respuesta, Dios no da ninguna refutación a la palabra hijos por ser una blasfemia. En su lugar, replica que si son realmente amados por Dios, entonces ¿por qué Dios los castiga? Y hijos ni siquiera se menciona de nuevo. Esto demuestra que los amados de Dios eran, en el lenguaje de las escrituras judías, referidos como sus hijos también. 9/inversa. El Sagrado Corán Jesús, como siervo de Dios. El Sagrado Corán y otra literatura islámica nos proporcionan una base para entender los diversos títulos y palabras de Jesús, dentro de un marco monoteísta. El Sagrado Corán en 19:31 declara que Jesús, se refirió a sí mismo como Abdullah, que significa siervo de Dios. Él dijo, soy siervo de Alá. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta emoticono cara triste 10. En el 21-27 del Sagrado Corán se dice, ellos dicen, el Dios clemente ha tomado un hijo. Santo es Él, ellos no son más que siervos honorables. 11. Todos los profetas, en realidad toda la humanidad, son calificados de siervos de Dios. Sagrado Corán 5:119. Esto pone de manifiesto la superioridad de Dios sobre su creación. Todos los demás son sus siervos y parte de su creación, mientras que Él es el único divino. En consonancia con este principio general, el Corán no hace referencia a Jesús, diciendo que era un hijo de Dios, ni a otros refiriéndose a él como tal. Por lo tanto, el Corán apoya firmemente la afirmación de que Jesús, cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada de un Mesías que sería un siervo de Dios. Salmos 2:6-7.
y apoya la idea de que no utilizó el término Hijo de Dios para sí mismo. Además del título de siervo, el Corán también le otorga otros títulos, como Ruya, un espíritu de Dios, y Kalimatuya, una palabra de Dios. 254. El Corán menciona muchos títulos concedidos a diferentes profetas a lo largo de los tiempos. Al profeta Muhammad, por ejemplo, se le concedieron muchos títulos, como Hatamun Nabiyyin, el jefe de los profetas, 33 horas y 41 minutos, Muhammad, el alabado, 48 horas y 30 minutos, Ahmad, el que alaba, 61, 7, Nur, luz, 5:16, etc. A los profetas de Dios, nunca se interpretan de forma contraria al concepto de Tawhid. Jesús, fue un profeta de Dios y designado principalmente como su siervo, no como su hijo. El Corán no niega que el término Hijo de Dios pueda ser utilizado para los siervos de Dios de manera monoteísta, o con la humanidad seleccionando profetas que entregan. No pique. Uno debe vestirse de la mañana a ver, yo tampoco me he vestido. Uno debe saber qué cosas se le puede presentar a uno, para sacarlo así. Sacaron. Salvo. Eso no es normal, mira, esa cosa que le da. Será la harina que le hizo daño. Hizo daño, ¿por qué es la harina que va? Y que me la trae. Después fue allá y oramos. Y salió y se tragó otro pedazo de harina de eso. Eso tiene que ser esa harina, mija, le digo yo, mija. Usted no se levantó bien. Claro. ¿Ve? Ya ahora se pone los madrecitos aquí en la casa y para llevar a las citas. ¿A quién? A María. Bueno, aquí no los maltrata, ¿sí o no? Comprarle uno negro para pintarle estos amarillos. Sí. Amarillos. Qué poca biscota. Yo tengo todo guardado, tengo mis zapatos, tengo mi ahora. Ropita. Pero no la insultó, ¿sí o no, mía? Ahí es donde me fastidia. Ahí es donde fastidia la bulla. Y pues yo no sé qué esa madre ya. Por ejemplo, el martes ya nos toca con María a llevarla a tienda. El lunes primero ir a reclamar mi droga allí. El martes vamos allá con María si Dios lo permite. El 9 que necesita María y que necesita usted. El 9 se va a ir. Y el 22 o el 22 o el 23 no tengo cuenta la otra cita aquí en el hospital. Al 22, al 23. Y me quedo Lleno de vida. Que ya no se vida mi desarrollo y sensibilidad. Permita que así sea. Pues yo me dejé un ratico y ya me vienen a llorar. Pero usted, mía, si es que después no es lo que se le dé la gana, ¿sí o no, mía? Después No, lo prende es cuando está el marido de la Carolina, el mozo de la hija de Hernán, y más nada, cuando están esos dos, con la vieja Chuchumeca y su marihuanera. Pero cuando están dos ahí que yo los he sentido, que uno llegó, que yo le digo que el marido como a la de acá que dijo que se iba, bueno, ese no lo he sentido. La otra dijo que ella se iba ayer para allá donde la suegra. Es toda la vida vivido allá. Y aquí, cuando está el otro, no, ni siquiera aprenden eso. Que estaba ahí, el que se veía como moqueando y todo era eso. El papá le ha dicho que la vieja ya lo está entrando. Lo está entrando porque como viven aquí, lo va a estar enseñando a ser responsable.
Es que se tienen que quedar, porque imagínense. Si Se se van en van, la victoria de si nosotros. se quedan bien, si se van también igual. Como quiera Dios. Exactamente. La verdad es que nosotros vivimos por el Señor. Entregarían su mensaje al resto de la humanidad. Para transmitir el propósito de la existencia a los humanos, Dios envió instrucciones claras y prácticas a través de los profetas. Moisés, conocido como MS en árabe, es uno de los más grandes profetas y mensajeros junto con Noé, Abraham, Jesús y Muhammad, la paz sea con todos ellos. Desempeña un papel importante en las enseñanzas islámicas y es Después de llegar a la edad adulta, Moisés caminó por la ciudad y se encontró con un israelita peleando con un egipcio. El israelita llamó a Moisés para que lo ayudara. Moisés golpeó al egipcio y lo mató accidentalmente. Moisés estaba consumido por la culpa y le pidió a Dios que lo perdonara. Temiendo por su vida, huyó a Madián, donde encontró refugio en una casa y se casó. Luego Dios le dio instrucciones a Moisés para que regresara a Egipto y llamara al pueblo a adorar a Dios. Cada acontecimiento en la vida de Moisés estaba predeterminado para prepararlo para entregar el mensaje de Dios. La creencia en el decreto de Dios es un pilar esencial del credo islámico. Aunque suceden cosas malas, los musulmanes no creen que nada sea completamente malo. Hay un propósito y un bien mayor para todo. La historia de Moisés enfatiza la noción de poner la fe en Dios. Dios le enseñó a Moisés la necesidad de confiar en él, a pesar de que en muchas ocasiones sintió miedo. Profecía. Moisés dejó Madián con su familia. Cuando pasaban por el monte de Tur vio un fuego y le dijo a su familia que esperaran a que él consiguiera una antorcha o encontrara orientación. Al llegar, Dios habló con Moisés, le dijo que se quitara los zapatos y le informó que había sido elegido para ser profeta. Dios le ordenó a Moisés que regresara a Egipto para llamar a Faraón para adorar a Dios y liberar a los israelitas. Moisés mencionó su temor de ser asesinado por Faraón y le pidió a Dios que hiciera profeta a su hermano Aarón para que pudiera ayudarlo. Dios concedió la petición de Moisés y le concedió 2 milagros. Su bastón podía transformarse en una serpiente y su mano derecha brillaba con luz después de guardarla en su bolsillo. Moisés y Aarón llegaron a Egipto y se les ordenó llamar al faraón para que detuviera su opresión. El Corán describe al faraón como un tirano, opresor y alguien que propagó una corrupción de tan severa magnitud y transgredió todos los límites. Corán 2:49, 89, 11-12. A pesar de la transgresión de Faraón, Dios ordenó a Moisés y a Aarón que háblale con palabras amables, tal vez tenga cuidado y se acuerde y tema a Dios. Corán 20:44. Milagros de los profetas en el Islam, Moisés y Muhammad, los signos extraordinarios. En el Islam, todos los profetas se apoyan en milagros para demostrar que no son impostores. Esos milagros son concedidos por el poder y el permiso de Dios y generalmente ocurren en el ámbito en el que su gente sobresale y es reconocida como superior. Los contemporáneos de Moisés eran excelentes en magia. Así, su mayor milagro fue derrotar a los mejores magos del Egipto de su época. Los árabes, contemporáneos del profeta Mahoma, eran conocidos por su elocuencia y su hermosa poesía y lengua árabe. Por lo tanto, el profeta Muhammad el mayor milagro fue el Corán. Aunque eran maestros del árabe, ninguno de los poetas u oradores árabes pudo producir nada parecido al Corán, a pesar del repetido desafío del propio Corán. Los milagros anteriores estaban limitados por el tiempo y el lugar, pero el Corán es un milagro universal y eterno.
Las generaciones anteriores fueron testigos de ello y las generaciones futuras serán testigos de su naturaleza milagrosa en términos de estilo, contenido y elevación espiritual. Estos todavía pueden ser probados y así probarán el origen divino del Corán. Profecía en el Islam, los milagros de Moisés y el mensaje inquebrantable de Dios. Moisés, como otros profetas, afirmó claramente que estos milagros no son suyos sino de Dios. No tenía ningún beneficio personal por la entrega del mensaje, era sinceramente para el bienestar de la humanidad. Moisés también confirma lo que fue revelado antes de él y lo que puede ser revelado después de él. El mensaje dado a Moisés fue en la misma esencia y con el mismo propósito que el de los profetas anteriores. Por lo tanto, sus enseñanzas no se desviaron de lo que fue revelado a otros profetas. El Islam, el judaísmo y el cristianismo comparten el concepto central de que Dios envió profetas para guiar a su pueblo. Sin embargo, el Islam también difiere de estas dos religiones en aspectos importantes relacionados con la profecía. El Islam enseña que todos los profetas de Dios tenían un alto carácter moral y no sucumbieron a los pecados que cometía su pueblo. Por ejemplo, el Corán exonera a Aarón a pesar de que el Antiguo Testamento lo describe como alguien que adoraba al becerro de oro. ¿Qué predicó Moisés? El Islam no se limita a la revelación que fue enviada al profeta Muhammad, la paz sea con él, pero también fue el mensaje de los profetas anteriores. El Corán enseña que las religiones anteriores, como el cristianismo y el judaísmo, en sus formas originales se basaban en la unidad de Dios. Cada profeta transmitió el mensaje divino consistente de adorar a un Dios y vivir una vida moralmente recta. Moisés, al igual que otros profetas, llamó a su pueblo a adorar a un solo Dios y predijo un mensajero final. Sin embargo, el mensaje original de Moisés se perdió, se abandonó o cambió con el tiempo y solo partes del mensaje original permanecieron intactas. Junto con estas creencias, Moisés también instruyó a su pueblo a seguir las leyes de Dios. Estas leyes, similares a la Sharía, abarcaban muchos aspectos de la vida diaria, como la dieta, la vestimenta, el matrimonio, los conflictos y las finanzas. La Torá en el Islam. El Corán confirma la revelación original que le fue dada al profeta Moisés llamada Torá y el Injil, el Evangelio, que le fue revelado al profeta Jesús. Conocidas como las escrituras sagradas de las tres religiones abrahámicas, la Torá, la Biblia y el Corán están universalmente vinculadas. Todos ellos son revelados por el único Dios de Moisés, Jesús y Muhammad. El Corán es la culminación de la revelación profetizada en los dos libros anteriores. Sin embargo, los musulmanes tienen una comprensión diferente de la Torá. Para judíos y cristianos, se cree que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando con el Génesis. Sin embargo, cuando se examinan detenidamente, estos libros no representan la revelación dada a Moisés, sino que son biografías de Moisés. Por ejemplo, hacia el final del capítulo 34 del libro de Deuteronomio, que es parte de la Torá, se habla de la muerte de Moisés y su sepultura, lo cual obviamente no es obra de Moisés ni es la revelación que le fue dada el monte Sinaí como creen los musulmanes. Por lo tanto, incluso la definición de Torá en la literatura judeocristiana no es como la referencia coránica a la Torá, que se refiere específicamente a la revelación dada al profeta Moisés, no a biografías sobre él. El Corán habla de confirmar escrituras anteriores, pero es condicional e indica en términos muy claros que solo el Corán es el juez y criterio final usado para discernir qué partes de las escrituras anteriores son la palabra de Dios y cuál es la palabra de Dios. De los humanos. Similitudes entre Moisés y Muhammad. Como se señaló anteriormente, el profeta Moisés es el profeta más mencionado en el Corán. Esto se debe a las similitudes entre él y el profeta Muhammad. Moisés. Mahoma. Huérfano. Exiliado de casa. Regresó al lugar de nacimiento para entregar el mensaje de Dios. Habló con Dios directamente. Trabajó como pastor.
Legislador. Lideró a la gente en secreto en un éxodo masivo. Escritura dada. Luchó contra la opresión. Enviado a toda la humanidad. // fusión-table. El estatus de Moisés en el Islam. Moisés es honrado y reverenciado en el Corán. Si bien la historia de Moisés en el Corán tiene similitudes con la Biblia, el Corán lo exonera de cualquier culpa por las acciones de su pueblo. No solo es un profeta entre otros en la cadena de profetas, sino que es uno de los 5 profetas más grandes, siendo los otros Noé, Abraham, Jesús y Muhammad, la paz sea con ellos. Cada uno de estos profetas entregó el mismo mensaje: adorar solo a Dios y seguir sus enseñanzas. El Islam es considerado una religión desde Adán hasta Jacob y Moisés, hasta Muhammad. Por lo tanto, los musulmanes creen que el profeta Muhammad, la paz sea con él, no inició el Islam, sino que lo completó. ¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas. Ponte en contacto ahora. Comenzar. Compártelo. 0. Sares. 13 noviembre, 2018. Folletos en línea. Moisés, la paz sea con él. Comparte este artículo. Artículos relacionados. Islam explicado. 22 enero, 2025. Mujeres en el Islam. 22 enero, 2025. Concepto de Dios en el Islam. 22 enero, 2025. Moisés y Khidr. 22 enero, 2025. Derechos humanos en el Islam. 22 enero, 2025. Familia, los pilares de la sociedad. 22 enero, 2025. 877 Guay Islam, P.O. Box 1054, Piscataway, Nueva Jersey 08855-1054. Gestionado por ICNA. Copyright 2026. 2026. Condiciones de uso. Mapa del sitio. ¿Have questions? We are online.
pueblo judío vive según los preceptos que se recogen en la ley que Dios les da, la Torá. Su contenido es el conjunto de preceptos, instrucciones, mandamientos u obligaciones que Dios otorga a su pueblo y que se contienen en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, o lo que es lo mismo los 5 primeros libros de la Biblia identificados con Moisés, por lo que comúnmente se habla también de ley mosaica. Después los sabios judíos realizaron comentarios e interpretaciones de la Torá que ayudaban al pueblo hebreo a organizar su vida desde todos los puntos de vista imaginables: social, económico, jurídico, político, vida privada, higiene, etc. Estos preceptos, que en un principio fueron de carácter oral, fueron fijados por escrito en una primera parte, la misma, a lo largo de un extenso periodo que llega hasta el siglo II de nuestra era, y cuya última redacción se cree que fue realizada por Rabí Yehuda Anasi. La segunda parte, la Gemara, en gran medida conjunto de comentarios de la primera, se configura entre los siglos III y IV de nuestra era por los eruditos hebreos, Amoraim. La unión de ambas partes, Misna y Gemara, formalizan la columna vertebral del Talmud, que cuenta con 2 versiones: la realizada por las escuelas rabínicas de Babilonia y Palestina. Se conocerá con el nombre de Talmud Torah a las escuelas rabínicas donde se estudia y enseña la ley. En España y en Francia tuvo gran desarrollo otro libro conocido como la Bala. Aunque su significado se ha distorsionado con el tiempo y casi se utiliza como sinónimo de prácticas astrológicas y supersticiosas, su origen es muy distinto. Debemos remitirnos al siglo XI, cuando su contenido era la interpretación de la Torá con un sentido místico alegórico, frente a la lectura literal que de ella se hacía en el Talmud, y por ello su influencia en la mística y la literatura ha sido muy importante. Aunque a partir del siglo XIII hubo un sector interpretativo de la Bala poco serio que desembocó en un verdadero fraude. Por otra parte, hubo lecturas interpretativas de carácter matemático que atribuían a las letras de las palabras un valor numérico al no existir en hebreo cifras numéricas como en el latín o en el árabe. Otros análisis explicativos utilizaban las letras de las palabras como iniciales de otras que a su vez formalizan frases, o simplemente cambiaban el orden de las letras para crear nuevas palabras. Como es lógico, pensadores racionalistas de la talla de Maimónides criticaron y vieron con desconfianza semejantes lecturas que rayaban en lo esotérico, lo mágico y lo oculto. Como para que me lo llamen también los idólatras, de yo me escapo a donde no se diga que está su gloria. 6. Que en los cielos se dice que está su gloria, pues está dicho, sobre los cielos su gloria. Sal 113,4, que en la tierra se dice que está su gloria, pues está dicho, toda la tierra está llena de su gloria. Y 6,3, pues yo me largo al lugar donde no está dicho que esté su gloria. 6. 2. Bajó, pues, Jonás a Yafo, pero no encontró barco en el que embarcarse. Pues para poner a prueba a Jonás, el barco en el que había de embarcar se había alejado de Yafo una singladura